Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Los saluda su hermano en Cristo, Gastón Umaña, desde San José de Costa Rica, del ministerio Sonando la Trompeta. Tal como les habíamos prometido, vamos a seguir hablando más sobre la crisis mundial que ha generado el coronavirus para darles una serie de información basada 100% en la palabra de Dios y en algunos hechos que estamos viendo a través de las noticias que vienen a confirmar profecías bíblicas que fueron escritas 700, 800 años antes de Cristo y que ahora estamos viendo el cumplimiento. Algunas personas han estado preguntando que si esta crisis, esta pandemia que estamos viviendo en el planeta Tierra, viene de parte de Dios. Y yo creo que en los videos anteriores habíamos contestado que Dios tiene cuatro formas de castigar a la humanidad. El juicio de Dios normalmente ha venido en cuatro formas diferentes y lo podemos ver desde el Éxodo en el capítulo 32, en lo que es conocido como el Cántico de Moisés, perdón, Deuteronomio capítulo 32, que es el Cántico de Moisés, y Levítico 26 y además Jeremías y el profeta Jeremías hablaron en diversos pasajes sobre esto. Por cuestiones de tiempo solamente les voy a leer Ezequiel 14:21 cuando dice: por lo cual se ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles. Aquí en la época de Jeremías y de Ezequiel, Israel estaba en una apostasía tremenda como la que está hoy día el pueblo de Dios, y Dios ahí le está diciendo que les va a mandar cuatro juicios terribles y los enumera en la segunda parte del versículo 21 de Ezequiel 14, cuando dice que es espada, que tiene que ver con las guerras, que es el hambre, ¿verdad? Todos sabemos que es el hambre, que no hay alimentos. Las fieras o las bestias que se asocian, las personas expertas en profecía lo asociamos con lo que tiene que ver con el engaño religioso, porque el engaño religioso viene de las bestias de Apocalipsis, que es el anticristo, que es el falso profeta, que es el espíritu del anticristo. Entonces las fieras o el engaño religioso, y de las pestilencias, que las pestilencias son todas estas enfermedades que también nos las mencionó Jesús en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21 y también en Apocalipsis capítulo 6. Entonces, viendo las circunstancias que están ocurriendo en nuestra época, pues obviamente los que conocemos la palabra de Dios es muy fácil llegar a la conclusión que todo esto sí es parte del juicio de Dios, porque sencillamente con solo que veamos cómo se está comportando el mundo, cambiaron el concepto de la familia. Ahora, según ellos, puede haber familias de dos hombres adoptando hijos o de dos mujeres adoptando hijos, hombre casándose con hombre, mujer casándose con mujer, similar a los días de Sodoma y Gomorra, a los días de Lot que mencionó Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21. También han permitido el asesinato de miles de bebés en los vientres de las madres a través de los abortos. Millones de personas han muerto, y no solamente en los Estados Unidos y en Europa, sino que también en todos los rincones de la tierra. Vemos también drogas, vemos también avaricia, codicia, el amor al dinero, cómo están dañando al planeta Tierra, cómo han dañado la atmósfera, cómo han dañado los bosques, cómo han contaminado las aguas, cómo han desaparecido algunas especies animales y también de la flora y de la fauna. Entonces vemos que el hombre, por su codicia, por su avaricia, por su maldad, está siendo similar a como fue en los días de Lot, además de los días de Lot, en los días de Noé, cuando el Señor destruyó la tierra por medio del diluvio. Dice la palabra de Dios en Génesis 6 que la maldad del hombre era tan tremenda, hermanos, que el Señor se vomitaba y tuvo que enviar el diluvio para destruir a toda la humanidad, con excepción de Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus tres hijos. O sea, 8 personas se salvaron. Entonces, vemos la forma de actuar de Dios. También este juicio viene también de parte de Dios, porque el pueblo de Dios, la iglesia, o como lo conocemos también, o la Biblia se refiere a él, el Israel de Dios, está en una apostasía total. Actualmente,
se estima, según estudios que se han hecho en Estados Unidos y en Canadá, que el 90% de las congregaciones o del pueblo de Dios están en apostasía, están enseñando doctrinas que Jesús nunca enseñó, que la iglesia primitiva, la iglesia primera nunca enseñó, que los 12 discípulos o los 11 discípulos originales nunca enseñaron. Entonces, este castigo de parte de Dios viene también por la desobediencia que hay en el pueblo de Dios. La apostasía es parte también del cumplimiento profético. El mismo Pablo había hablado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los primeros versículos del 1 al 4 por ahí, decía que Cristo no podía venir por su iglesia a arrebatarla hasta que se cumplieran dos requisitos fundamentales. El primero, la apostasía, que es cuando el pueblo de Dios se desvía del verdadero camino, del camino que estableció Dios, de la voluntad de Dios, y también no puede venir Cristo hasta que aparezca el anticristo. Entonces, estamos en esa parte del cumplimiento, ¿verdad? Con esta apostasía tan tremenda que se ha desatado en los últimos días. Hay otra pregunta que hace la gente, es que si esto que está ocurriendo tiene que ver con los últimos días, que si es el fin del mundo en lo que estamos ahora. Bueno, sí tiene que ver con los últimos días, pero es el principio de dolores. Faltan muchas cosas todavía para que lleguemos al fin del mundo. Jesús, cuando estaba hablando ahí en el versículo 7 de Mateo 24, decía, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y enfermedades, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y dice, y todo esto será principio de dolores. Y en el versículo 6 de ese mismo 24 decía, o sea, que no nos turbáramos, que no nos asustáramos, que no nos preocupáramos, que no nos muriéramos de estrés, porque todo esto esto aún no es el fin del mundo, sino que es principio de dolores. Entonces, viendo estas señales, viendo estos acontecimientos que estaban ocurriendo, ¿en qué parte del reloj profético de Dios estamos? Entonces, el versículo que sigue, después de donde Jesús dice, y todo esto será principio de dolores, en Mateo 24:8, Jesús claramente dice, entonces o después, como dicen traducciones más modernas, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, decía Jesús, o sea, por causa de ser cristianos, por causa de ser hijos de Dios. Entonces, después de todo este principio de dolores en que estamos en este momento experimentando, es muy probable que después venga la gran tribulación una vez de que el anticristo se haya establecido. ¿Y por qué pensamos de esta manera? Porque por las señales que estamos viendo, este virus que nunca había impactado el mundo, con una crisis global económica, nos va a traer muchas consecuencias. Hay un montón de países que van a quedar en bancarrota. Los países de América Latina dependen de Estados Unidos y Estados Unidos está de rodillas con este virus. Estados Unidos hoy en el momento que estamos grabando este video, es el país que tiene más contagiados. Ya superó a China, ya superó a Italia, ya superó a España, ya superó a Alemania. Entonces vemos que también Francia, Alemania, Italia, que son potencias mundiales, China, que es la segunda potencia del mundo, todos están de rodillas económicamente. Entonces imagínense lo que nos espera a los países más pobres. Viene una crisis económica donde se espera que cerca de 30 millones de personas se van a quedar sin trabajo, y si vemos los dependientes de cada persona que trabaja, habrá más de 100 millones de personas en todo el mundo con problemas económicos, con problemas serios, si no más. Esto va a originar más guerras, más problemáticas. Estados Unidos y China se están acusando mutuamente de que ellos fueron los que crearon este virus en un laboratorio. Turquía le secuestró equipamiento y mascarillas y utensilios para luchar contra el coronavirus a España. Hay tensiones entre las naciones, vemos la gente muriéndose en la calle en Ecuador, vemos la gente muriéndose en la calle en Irán, vemos a todos acá, nos tienen en cuarentena, estamos en una época supuestamente de vacaciones, que es la Semana Santa, pero todos guardados en nuestras casas porque han puesto restricciones vehiculares, han puesto restricciones
para poder salir a las calles en ciertos horarios. Entonces, se está dando algo parecido a toques de queda o las leyes marciales, que todo esto va a llevarnos a un aparecimiento, a que aparezca más bien el anticristo o un nuevo orden mundial. Si alguien quiere más material sobre los 4 jinetes de Apocalipsis, que es la guerra, que es el hambre, que es el engaño religioso y que son las pestes, Zacarías en el capítulo 1 y Zacarías en el capítulo 6 nos confirma que estos jinetes vienen de parte de Dios y que han salido por toda la tierra. El jinete negro, el caballo negro, es de hambre. Después del caballo amarillo, que es las pestes y las enfermedades, viene el hambre, hermanos. Espérense y verán el cumplimiento profético de Zacarías capítulo 6. Entonces, hermanos, la gran tribulación puede estar a la vuelta de la esquina. Para que haya gran tribulación tiene que haber anticristo, muy probablemente que también de todo esto surja un nuevo orden mundial donde la gente quiera tener solamente un gobernador para que ponga orden, supuestamente entre comillas, y se pueda tomar un control mejor de las cosas. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que era parte de la reflexión que queríamos hacer. Hemos visto, si les digo que he visto todo, estaría mintiendo, pero he visto muchas cosas, muchos videos, muchos comentarios de muchos predicadores, entre comillas, famosos, que por la forma de hablar me da la sensación de que no conocen a Dios, de que no conocen la palabra, de que no saben, no conocen, no tienen entendimiento profético. Todo siervo de Dios debe tener un conocimiento profético porque es el tiempo, tenemos que estar preparados para el tiempo del fin. La verdadera iglesia se tiene que preparar. Nosotros como ministros de Dios tenemos la obligación de preparar al pueblo de Dios. Hemos estado sonando la trompeta en diversos lugares, enseñando las cosas que vienen, porque esto solamente es principio de dolores, pero durante la gran tribulación va a haber una gran persecución, donde las personas que no se sometan al sistema del anticristo van a ser asesinadas, van a ser decapitadas, los que no se pongan a marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, porque eso va a ser lo único que va a permitir que la gente pueda comprar o vender, que pueda trabajar, que pueda ser atendido en un hospital si llega a tener algún tipo de enfermedad de cualquier tipo o como la que estamos viendo en esta época. Apocalipsis 14, cuando habla del mensaje de los 3 ángeles, también nos está advirtiendo en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, nos está diciendo que nadie se llegue a poner la marca de la bestia, ni adore al anticristo, ni adore a la imagen del anticristo, porque cualquier persona que lo haga ya está condenado a la muerte eterna y beberá de la copa de la ira de Dios. Estas cosas que yo le estoy enseñando, sus pastores o sus ministros no les enseñan. ¿Por qué? Porque unos porque son ignorantes de la palabra de Dios, otros porque quieren solamente endulzarles las orejas y ellos están interesados en sus diezmos y en sus ofrendas. En estos días da pena ajena ver a un montón de ministros diciendo que a través de PayPal, que a través de tarjeta de crédito, que a través de Western Union, de MoneyGram, que pueden enviar sus dineros a través de X o Y forma, porque están preocupados porque el interés de la iglesia contemporánea o de las sectas estas de denominaciones que realmente no es la iglesia de Cristo, ellos realmente están interesados en la plata y en el dinero y los han explotado a ustedes por décadas y no están interesados en que ustedes estén preparados para hacer una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. A ellos no les interesa qué decisión va a tomar usted cuando aparezca el anticristo, y lo han engañado con doctrinas de demonio diciendo de que va a haber un rapto secreto y que la iglesia no va a estar acá. Eso Jesús no lo enseñó. Jesús enseñó todo lo contrario en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Y que nadie me venga a decir que eso es para la nación de Israel, porque esa doctrina de separar a Israel de la iglesia de Cristo es otra doctrina de demonios que se llama el dispensionalismo, y esa doctrina es de demonios. El Israel de Dios es la unión de todos los pueblos de Dios, incluyendo judíos y no judíos, y usted lo puede leer en Efesios capítulo 2. La iglesia necesita volver a la senda antigua. Tenemos, como decía segunda de Crónicas 7, 14, 15, nosotros tenemos que ayunar. Estaba viendo unos videos de Brasil donde todos los pastores brasileiros, los más famosos,
Los ministros más famosos se están uniendo en lo que ellos llaman yeyun, que significa ayuno. Pero nadie está hablando de humillación, nadie está hablando que si mi pueblo se humillare, nada más de que van a hacer ayuno para pedir a Dios. Y cuando esos pastores son pastores de la prosperidad, hay pastores calvinistas, hay pastores falsos de confesión positiva, hay pastores que enseñan falsas doctrinas. Y entonces, aunque le pueden orar a Dios, pero si mi pueblo no se humilla, no puede venir la restauración de parte de Dios. Nosotros individualmente tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que pedir perdón a Dios, tenemos que convertirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, porque nuestra generación ha sido una generación maligna y perversa que se ha alejado del Dios verdadero, del Dios de los cielos. Y estamos como en la época del profeta Elías. Voy a leer un versículo cuando Elías estaba escondido en la cueva después de que Jezabel lo había amenazado, después de que Elías había matado a todos los profetas de Baal. Dice el versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, cuando Dios estaba buscando a Elías y él y estaba escondido en una cueva, él en el versículo 10 responde: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra época, hermanos? Los hijos del Israel de Dios han dejado el pacto, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del Espíritu ha sido dejado. La gente, nuestras generaciones de jóvenes y de adultos no conocen el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra en el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. O sea, si nosotros no tenemos la palabra, que es esa lámpara, no vamos a tener un discernimiento ni del bien ni del mal, y no vamos a entender las cosas de los últimos tiempos. La gente ha dejado el pacto, ha dejado la palabra de Dios. Y si nosotros no andamos en la palabra de Dios, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y si no conocemos la voluntad de Dios, no podremos entrar al reino de los cielos. Porque Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad. El pueblo de Israel, decía el profeta Elías, ha dejado el pacto. Nuestra generación dejó el pacto de Dios, han dejado la palabra. No viven la palabra, no la conocen. Siguen doctrinas de demonios, se andan leyendo libros de Joel Austin, de Cash Luna, de Maldonado, doctrinas de demonios, y no conocen la verdadera palabra de Dios. Andan detrás de mercaderes de la fe. Siguió diciendo el profeta Elías ahí, hermanos, que Israel había dejado su pacto y que ha derribado tus altares. Los altares de Dios han sido derribados y han sido sustituidos por altares de becerros de hombres. Ustedes dicen que van a la casa de Dios, pero ustedes van a las sinagogas de Satanás y van a alabar becerros de oro, a cantantes famosos de la farándula cristiana. Van a admirar a pastores famosos que les vienen a hablar de prosperidad, que les vienen a hablar de sueños de opio. Y no se congregan a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos restablecer la verdadera adoración a Dios. Nos hemos olvidado de adorar, de orar, de buscar al Dios verdadero. Y estas falsas sectas y estas falsas denominaciones se reúnen porque admiran a un pastor famoso, porque porque quieren estar en una mega iglesia, porque tiene aire acondicionado, porque tiene asientos súper confortables, y no buscan la verdadera palabra de Dios, aunque les estén dando ahí pan inmundo, como decía el profeta Malaquías en el capítulo 2 de su libro. Y terminaba el profeta Elías contestándole a Dios: y han matado a espada a tus profetas. En esta generación, a los verdaderos siervos de Dios, a los que tienen la sana doctrina, a los que tienen entendimiento de la voluntad de Dios y de los tiempos finales y de la preparación de la iglesia para el tiempo del fin, no los dejan hablar. No los dejan hablar, no los dejan ir a la radio supuestamente cristiana, no los dejan ir a la televisión supuestamente cristiana, no les quieren publicar sus libros en las librerías supuestamente cristianas, y mucho menos los van a dejar llegar a esas sinagogas de Satanás a hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios que ahora tenemos estos medios, estas redes sociales, en las cuales nosotros, los que somos atalayas de Cristo, los que estamos sonando la trompeta de Dios, venimos acá a sonar la trompeta, porque aunque
a los profetas de Dios los habían matado, no dejándolos hablar. Ahora el Señor está abriendo estas fuentes y estas oportunidades para que usted conozca la verdadera palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que regresar a la senda antigua. Aquí decía Elías terminando, dice, han matado a espada a tus profetas, dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo que Elías no sabía, lo que le contestó el Señor seguidamente es que Dios tiene un remanente y que hay 7,000 siervos de Dios. 7,000, 7 es el número perfecto, es el número de Dios que no han doblado su rodilla. Entonces, este tiempo de esta crisis que ha venido es excelente, hermanos, para darle una lección al mundo, para que el mundo deje de estar confiado en el dinero y en las riquezas, pero sobre todo para darle una lección a los que se hacen llamar cristianos, a los que se hacen llamar el pueblo de Dios, para que se den cuenta que esos falsos maestros nunca les advirtieron de las cosas que están ocurriendo ni de las que van a venir, sino que solamente estaban interesados en hacer mercadería de ustedes. Así que es tiempo, estamos sonando la trompeta, cuando usted esté delante del trono de Dios, delante del juicio de Dios, no va a tener excusa de que nunca escuché el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí se lo estamos compartiendo. Que el Señor los continúe bendiciendo y aunque nosotros los cristianos, si nos morimos, nos vamos con el Señor, los que realmente hemos nacido de nuevo, los que estamos bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, si de todas formas seamos responsables y acatemos las indicaciones de los diferentes ministerios de salud para no seguir contagiando a niños, a viejitos, a personas de todas las edades, porque este virus no hace acepción de personas, porque este virus vino a darle una gran lección a este mundo pecador que nos hace recordar la época de Noé y la época de Sodoma y Gomorra. Que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos hasta la próxima con otro mensaje desde San José, Costa Rica.